Con mis hijos no te metas es una campaña que nace como una respuesta firme ante la ideología de género. Pero ¿qué es el género para empezar? Y no solamente qué es el género, sino qué son otros conceptos. Me gustaría ir explicando algunas preguntas básicas, porque esto lo van a leer en libros, en ordenanzas, en proyectos de leyes, en los medios de comunicación. En todos lados se van a mencionar estos 4 términos nuevos que la psicología ha dado para tratar de explicar sobre la sexualidad. Primer término, ¿qué es la orientación sexual? Segundo, ¿qué es el género? ¿Cuál es la diferencia entre el sexo y la identidad sexual? ¿Y qué significa ser tolerante? Primera pregunta, ¿qué es la orientación sexual? En esta oportunidad no les voy a compartir mi opinión, la opinión de un grupo o la que dice la Biblia o la religión, sino vamos a estudiar lo que actualmente dice la Asociación Americana de Psicología, para que una vez que entendamos eso podamos contrastarlo con lo que dice la palabra y con lo que es la verdad. Entonces, según la Asociación Americana de Psicología, la orientación sexual es una atracción. Una vez más, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Esto es lo que dice la Asociación Americana de Psicología. ¿Y cuáles son las orientaciones sexuales? Son como 60. Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, poliamorismo, intersexualidad. Todo eso que la Biblia le llama inmoralidad sexual, todo eso que la Biblia califica como inmoralidad sexual, adulterio, ¿no? Libertinaje, homosexualidad, prostitución, todo eso que la Biblia llama inmoralidad sexual, ahora la psicología le llama orientación sexual, ¿no? Pero la orientación sexual se define simplemente como una atracción. Ojo, no es una condición. A veces hay personas y medios de comunicación, maestros que dicen, no hermana, lo que pasa es que mi hijito o mi hermano o mi papá o mi vecino o mi amigo siempre fue gay, él nació gay y hay que amarlo y comprenderlo. Mentira del diablo, eso no es así. Nadie nace homosexual. Nadie nace homosexual. Por eso la homosexualidad no es calificado como una condición, como lo es el color de piel o lo es el sexo. Uno nace hombre o mujer. Uno nace blanco, trigueño, moreno, negrito. Pero uno no nace hablando español o inglés. Uno no nace mormón, ateo o católico. Uno no nace con atracciones homosexuales. Uno no nace con un género. Estos componentes no se nace. Lo que sí es inmutable, o sea que no se puede cambiar y uno nace, es con un color de piel, es con un sexo. Eso sí es inmutable. Lo demás se aprende el idioma, se aprende sobre la fe, la religión, uno encuentra a Cristo, se aprende sobre qué es el género, se aprende o se desarrolla la orientación sexual, ¿no? Se moldea. Pero nadie nace con una orientación sexual. Así que cuando escuche a alguien que le diga, no hermano, ustedes que predican la palabra de Dios, que tienen que amar a su prójimo, ¿por qué no aman al homosexual? ¿Qué culpa tiene ser homosexual? Ustedes le tienen que decir, amigo o amiga, esa persona es un hombre que tiene atracciones homosexuales, pero no es un ser homosexual. Nadie nace homosexual. Esta no es una característica innata, o sea, natural de adentro, ni tampoco inherente, con la que uno ya viene predeterminado. Entonces, el primer término, hermanos y hermanas, la orientación sexual no es una condición, es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otros. Ya no hay solamente la homosexualidad, son 60 orientaciones. Esto que la psicología llama orientaciones sexuales, la Biblia lo llama inmoralidades sexuales. Eso para hacer un contraste. Segundo término, sexo.
Dice que la orientación sexual se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico. Atención. La biología estudia la vida humana. Vida, logía, estudio de la vida del ser humano. La biología dice, existe hombre, XY, mujer, XX. XY y XX son términos para definir el tipo de ADN. Cromosomas del XY son cromosomas masculinos. El hombre, cerebro masculino. La mujer, ADN XX, cromosomas femeninos, cerebro femenino. Esas son diferencias anatómicas del cuerpo humano. Son diferencias no de opinión, ni de gusto, ni de psicología, ni de cultura. Uno en la naturaleza, Dios lo estableció así. Hombre, ADN XY, cromosomas masculinos, cerebro masculino. Y la mujer lo hizo XX, cromosoma femenino, cerebro femenino. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, como la biología estudia a la humanidad, la biología pertenece a las ciencias naturales. Y acá una pequeña clarificación, porque muchas veces se utilizan términos de buena fe y uno se acostumbra, pero hay que siempre preguntarnos si estos términos son correctos. Por ejemplo, mi especialidad es Relaciones Internacionales con enfoque en política y derecho internacional. Yo estudié en una universidad cristiana en Estados Unidos y la facultad era la Facultad de Escuela de Gobierno. ¿Por qué? Porque la universidad era cristiana. Pero si uno se va a una escuela secular en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y estudia lo mismo que yo, no le llaman escuela de gobierno, le llaman ciencias políticas. ¿Por qué ciencias políticas? Porque quieren que la población piense que la política es una ciencia exacta. Y si te convencen, lo que están diciendo es que su ideología política, marxista, fascista o lo que sea, es el único camino para que la humanidad viva tranquilamente. El término ciencias políticas se acuñó en la época marxista, donde decían el marxismo es el único camino científico político para el desarrollo del ser humano. Tampoco existen las ciencias sociales, porque la sociedad no son robots ni máquinas para programarlos. Pero existen conceptos sociales que dicen, no, sí, si tan solo al ser humano le programamos con un concepto social, el mundo sería perfecto. Pero para esa gente que sí es fanática y sí es dogmática, ellos mismos dicen, estudié ciencias sociales. Pero los seres humanos no somos una ecuación, no somos ciencias exactas. Dios nos hizo a cada uno único, especial, distinto. No funcionamos como las matemáticas, no es así. Pero la visión secular que estudia la sociedad, como ellos tienen ideologías, son dogmas. Y le llaman las ciencias sociales, dicen esto. Las ciencias políticas dicen eso. Y así nos quieren confundir a nosotros, a los cristianos. Entonces, lo que sí es ciencia, hermanos, son las ciencias naturales. Eso sí es ciencia. Porque eso sí es inmutable, el cuerpo humano. Y el gran científico, maestro, creador de las ciencias naturales es Dios. El hombre quiere igualarse a Dios y hace las ciencias sociales, pero fracasa una y otra vez en la historia. El hombre también dice, Dios habla de su justicia, gobernar así, no, pero así no puede ser. Yo voy a establecer la ciencia política y fracasa una y otra vez. Lo único que es científico es la ciencia natural. Amén. Entonces, Dios, omnisciente, omnipotente, omnipoderoso, conocedor de la rebelión del hombre, dijo, mi creación lo voy a establecer en la misma naturaleza de la especie humana, para que el hombre nunca lo pueda cambiar. Entonces, cuando hablamos del sexo biológico, cuando hablamos de la biología que pertenece a las ciencias naturales, y hablamos del hombre y de la mujer, esta no es una ciencia social, esto no es una opinión, una ciencia, esto es una ciencia natural, inmodificable. Si un hombre
se mutila, se implanta senos. En su rebelión convence a sus amigos que la ley lo reconozca como mujer. Se cambia de nombre a mujer. Lo impone con la fuerza de la rebelión del corazón del hombre en la política, en el Estado. Muere, pasa 10.000 años, viene un arqueólogo, saca un cabello, su ADN, hombre. El sexo, hermanos, es incambiable, es inmutable, no se puede cambiar jamás, porque eso lo estableció no el hombre, eso lo estableció el Creador, Dios. Entonces, como la psicología dice, bueno, no podemos cambiar el sexo, ya sé qué vamos a hacer. El padre de la mentira, ¿qué hace? Copia, distorsiona, confunde, engaña y miente. Esa es la estrategia del enemigo. Lo ha sido siempre. Entonces, como el enemigo dice, no, la sexualidad hombre y mujer no puede ser, pero intenta cambiarlo, se opera, pero el cromosoma revela que es hombre. Su ADN no lo puede cambiar el sexo. La ley tampoco, ya me descubrieron, dice el diablo. Ya. Entonces, como no puedo probar que el sexo cambia, como no puedo probar que todo lo que hizo Dios fue perfecto y bueno, no puedo comprobar que no es así, sino es así, y su propia naturaleza del hombre y la ciencia da fe y testimonio de la perfección de esta creación, ¿qué hace el diablo? Dice, bueno, no puedo modificar el sexo biológico. Primero quise engañar a la humanidad con un cambio de sexo, pero después hicieron un estudio genético y descubrieron mi mentira. Después cambié la ley, le cambié la libreta electoral, le cambié el nombre, pero aún así no pude cambiar el sexo biológico. Entonces, ¿qué dice ahora? Bueno, el sexo biológico es solamente una parte de la identidad. Dice, también tu identidad es psicológica. Y esa es la tercera frase que quiero que apunten, hermanos. La tercera es la identidad sexual. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Dice, el sexo biológico, que es lo genital, es una parte. Pero la identidad sexual no es lo genital, es lo psicológico. Entonces, ¿qué dice? Uno puede ser hombre, pero en su mente puede sentirse mujer. Y por lo tanto, si se siente mujer, la gente tiene que aceptarlo como mujer, aun si tiene un genital de hombre. En otras palabras, lo que esta teoría dice es: la población tiene que consentir y ser cómplice de la mentira. Es lo mismo, ¿no? O sea, el padre de la mentira quiere imponer su mentira e imponer la mentira. Pero Dios ha establecido un estandarte, baluarte y columna vertebral de la verdad, que es su iglesia. Y su iglesia no se lo va a permitir, pues simplemente, porque tenemos el rol de decirle, eso es una mentira. Eso es una mentira. Pero sigamos lo que dice la Asociación Americana de Psicología. Ellos dicen, bueno, el sexo biológico ya no se cambia, se nace. Pero la identidad sexual que está en el cerebro sí se puede formar. Y uno puede decidir ser hombre, como su sexo hombre, o puede ser mujer, o puede ser intersexual, o puede ser voluble intersexual y todo, y confunde. Por ejemplo, dicen, ¿no? A mí me han dicho en varios debates, señor Rosas, pero usted ¿qué tiene que dar de opinión sobre los intersexos? O los hermafroditas, o los asexuales. ¿Cómo es eso? Me preguntan. Y yo le digo, tranquilo. Esas personas con un cabello, con una gota de sangre, su ADN es hombre o mujer. Su cromosoma es masculino y femenino. Su cerebro es o masculino y femenino. Esas personas solamente tienen un problema de desarrollo sexual en lo genital. Nada más. Pero nadie nace con cromosomas mixtos. Ni mitad cerebro femenino o mitad cerebro masculino. O nace XXY. No, nadie nace así. Todos nacemos o XY o XX. Pero hay casos muy extremadamente raros donde el problema es de una malformación solamente genital, no de otra naturaleza. Pero como el diablo es astuto, le pone el nombre intersexo, ¿no? Para confundir. No, entonces Dios ha creado un tercer sexo. Pero ¿qué dice la Academia Americana de Intersexo? Mira, no lo que yo digo, la opinión de la científica dice que la sexualidad es una norma binaria, hombre y mujer. Y en los casos que se le llama intersexo, son casos de, en inglés es DSD, que significa Deformed Sexual Development, que significa desarrollo sexual deformado. O sea, es un problema únicamente genital.
Antes se decía la orientación sexual era condición, porque antes el diablo astuto había dicho uno nace homosexual y había mandado a sus 2 científicos para mentir al mundo. Uno Simon Levi y otro que se llamaba Dean Heimer. El primero dijo, hay un cerebro gay que explica que uno nace gay. Y el otro profeta de la mentira dijo, existe un gen gay que se llama XQ28. Hasta le puso nombre. Pero con el tiempo, Dios también tiene sus profetas de la verdad. Y demostraron que esos estudios eran mentiras. ¿Y qué pasó? Los 2 tuvieron que reconocer, no dije, era una posibilidad no encontrar el gen gay. Los 2 se han rectificado. Sin embargo, muchas leyes en el mundo se han hecho en función a estos estudios. Y los 2 grandes ya se rectificaron ya. Ellos dicen, no, nunca descubrí, me pareció. Entonces, por eso es que ahora la orientación sexual, como ya no se puede decir que es una condición, ahora se define como una atracción. El sexo es hombre o mujer. Así lo dice la biología, así lo dicen las ciencias naturales, que solamente las ciencias naturales, ¿qué hacen? Estudian la creación de Dios, nada más. No lo pueden modificar, no lo pueden variar, no lo pueden alterar, solamente descubren aquello que Dios ya nos reveló en la Biblia, nada más. Hay un cuarto componente, porque el hombre en su rebelión contra su creador y todo lo creado es astuto para mentir, engañar y distorsionar la creación. Este cuarto componente se llama género. ¿Qué es el género? La ideología de género. Para saber qué es la ideología de género, primero hay que saber qué es el género. Hermanas, hermanos, el género es un concepto social. No es de las ciencias naturales. Es un concepto social que se construye culturalmente. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. El género, el sexo es hombre o mujer, ¿correcto? Pero el género, ¿qué dice? Masculino y femenino. Un momento, ¿no son lo mismo? No, hermanos, no se confundan. El sexo hombre y mujer habla de la identidad corporal, física. Hombre con aparato reproductor de hombre, mujer con su aparato reproductor de mujer. Pero el género, ¿qué dice? Bueno, el género es el rol social de lo que es masculino y femenino. Por ejemplo, jugar fútbol en Perú es mayoritariamente visto como un deporte masculino, ¿sí o no? Yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Virginia, y cuando yo le decía a mis amigos americanos, gringos, ¿no? Oye, ¿vas a jugar fútbol? Y me dicen, ¿fútbol? Ese es deporte de mujeres, me dice. ¿Vas a jugar fútbol americano, béisbol, básquet? Y decía, no, eso no sé, le digo. No, acá en Estados Unidos soccer juegan las mujeres. Entonces yo digo, ¿qué? Eso es el género. O sea, a lo que se llama masculino y a lo que se llama femenino. No son absolutos, no son fijos, son relativos, son volubles. No tiene carga moral. Es simplemente la cultura lo construye. Otro ejemplo de lo que es voluble, ¿no? Hace 40 años atrás, un hombre en la cocina era visto, ¿qué? No, por favor, que ni cocine, ese es femenino para cocinar. Hoy en día hay chefs, hombres, masculinos. ¿Es bueno o es malo? No es moral ese tema, es relativo, ¿no? Es relativo. Eso es voluble, cambia con el tiempo. No estamos hablando ni de principios ni de valores, porque es una cuestión de cocinar nada más, ¿no? No significa que eso sea femenino o masculino. Eso es el género, lo que se denomina masculino y de lo que se denomina femenino según cada cultura. Pero en el mismo Perú, en Apurímac, en Puno, las mujeres juegan fútbol. Mi esposa de Apurímac, una vez fui a Apurímac a jugar y las mujeres estaban jugando fútbol. Yo quise jugar fútbol y no me dejaban jugar fútbol, solamente mujeres. Y no por eso yo voy a decir, no, me están discriminando, desigualdad de género. No, porque uno tiene que respetar las culturas. El Perú es distinto, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, lo urbano y lo rural. Así Dios nos hizo, especiales, únicos, cada uno con su forma de ver y de ser. Esos no son absolutos, son relativos según la cultura, según el contexto. Entonces el género es lo que se llama masculino y femenino. Pero ¿qué hace el Estado? ¿O qué hace la ideología? La ideología dice, bueno, no solamente Cristian, me dice, el género es lo masculino y lo femenino. Es más allá. ¿Y saben cuántos tipos de género hoy son reconocidos según el secretario que lo han nombrado en la ONU para promover el género? ¿Saben cuántos oficialmente hay?
111 géneros. O sea, casi el doble de las orientaciones sexuales, 111 géneros. Que ahora dicen, no, hay más identidad que lo masculino y femenino. O sea, lo masculino y femenino para ellos ya es primitivo, ya eso es del siglo pasado. Ahora son 111 géneros. Igual, cuando uno le dice LGTBI, de la orientación sexual, no, eso ya fue. Ahora son 60 orientaciones sexuales. ¿Me siguen o no me siguen, hermanos? Entonces, ¿cómo ellos dicen, planean, ¿no? ¿Cómo hago para enseñarle y pervertir a este niño y decirle a este niño que si bien es hombrecito, su identidad psicológica en su mente y en su corazoncito puede ser otra? ¿Cómo hago para decirle a él que puede ser una mujer, un intersexo, un neutro? ¿Cómo llego a su mente? Dice, ¿no? ¿Cómo llego a su corazón? Porque cuando yo le quiero pervertir a este niño, tiene su papá y su mamá que me lo impiden. Tiene su pastor, su iglesia. Tiene su cultura conservadora. ¿Cómo yo llego a este niño y le pervierto su mente? Ah, ya, piensan, ¿no? Ya sé cómo. Los padres lo abandonan 8 horas, 5 horas al día en el colegio. Ahí lo voy a agarrar. Entonces inventan la ideología de género para infiltrarse en el currículo. Pero no entran con los 111 géneros, no entran así, hermanos. ¿Saben cómo entran? Como siempre entra el diablo, con astucia, con mentira, con engaño. Se viste de luz, te hace creer. ¿Y saben cómo vienen? Primero vienen diciendo así: yo solamente quiero promover la igualdad de género. O sea, que el hombre y la mujer puedan tener la misma oportunidad al trabajo. Y uno se pone a pensar como Eva, ¿no? Y dice, pero eso no está mal. Y come la primera fruta. Y después viene otra vez y le dice, pero la igualdad de género no es lo único. También hay la identidad de género. ¿Y qué es eso? No te preocupes, después te voy a explicar. Y esos dos es lo que ahorita está en la currícula. Ahorita está en la currícula la identidad de género, que no lo explica. ¿Por qué? Porque después van a sacar un librito que diga, conoce las identidades de género. Pero ya entró el concepto de identidad. ¿Y cómo entró el concepto de identidad? Con la bandera de la igualdad. Solamente quiero enseñarle a sus hijos que la mujer y el hombre pueden hacer lo mismo. Esa es la mentira del diablo. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? Le dice, un momento, ideología de género. No es necesario hablar de la igualdad de género para garantizar la igualdad de oportunidades. Porque el derecho al trabajo no lo tiene el género. El derecho al trabajo lo tiene el ser humano, hombre y mujer. Y ambos tienen la misma oportunidad. Así que no me venga a mentir que la igualdad de género es lo que garantiza el acceso al trabajo al hombre y a la mujer. Esa es mentira. Ese es el ente ideológico de género que nos quiere hacer creer que solamente con la igualdad de género se puede garantizar el mismo acceso al trabajo hombre y mujer. Esa es mentira. Porque el derecho al trabajo es un derecho de todo ser humano, hombre y mujer. No es el derecho al trabajo del género. Ese es el engaño. ¿Me siguen, hermanos? ¿Se dan cuenta de la astucia? ¿Se dan cuenta de cómo entra como una serpiente? Y a la gente de afuera que está confundida cree, pues dice, no, pero yo estoy de acuerdo, el hombre y la mujer, no, está bien, no, los religiosos del movimiento, ¿para qué marchan? No? Y después entra identidad, no, pero no dice nada, no dice nada, y de verdad no dice nada, no, está bien. Y de acá a 5 meses sacan la libreta extra y dicen, la guía de educación sexual, explicándole al niño que conozca los géneros. Y suavecito le van poniendo de los 111, ya no le ponen 2, le ponen 3, 4, 5, y así lo van pervirtiendo al niño. Entonces el género no viene de las ciencias naturales. Nadie nace con un género. El género es un concepto social. Y este concepto social se construye culturalmente. Y esto no es el rol del Estado. Porque si no dijera, el género se construye estatalmente. No se construye a través del Estado. Se construye a través de la cultura. ¿Pero qué quieren ellos? Que el Estado promueva una visión particular del género. Y al hacerlo, anula todas las demás. Lo que piensa usted, lo que pienso yo, lo que piensa el cristiano, lo que piensa la costa, la sierra, la selva, no importa. Solo importa lo que piensa el minedo. Y eso tiene un nombre, hermanos, totalitarismo. Eso es totalitarismo, clarísimo.
solamente este concepto de género? Y segundo, ¿y por qué siquiera tienen que enseñar y promover un concepto social? Ese no es el rol del Estado. Es como si el Estado dijera, a partir de mañana vamos a enseñar el mormonismo y lo que dice el libro de Alfredo Smith. Oye, ese es bacán, la religión, pero eso no es el rol del Estado, promover una religión, no lo es. Igual forma, no es el rol del Estado promover un concepto social. Basta únicamente con que respete la identidad de nuestro hijo. Y la única identidad con la que uno se nace es hombre y mujer, punto. Se le quita de raíz la posibilidad de que puedan adoctrinar a nuestros hijos con otras mentiras. Entonces, hermanos y hermanas, son 4 conceptos. Orientación sexual, que es una atracción, son 60. Ya no piensan que es LGTBI, 5, son 60. El género, que es un concepto social que se construye culturalmente, 111 según la ONU. El sexo biológico, hombre o mujer únicamente. Y la identidad sexual, que es lo psicológico. La otra pregunta es, ya señor Cristian, si la orientación sexual es una atracción, entonces, y no se nace, ¿cómo se hace? Pregunta básica que le van a preguntar en el barrio, los amigos. Si dice, ya hermana, ya hermano, le van a decir, ya usted me dice que no nace homosexual. ¿Y cómo se hace entonces? Según la psicología americana, la Asociación de Psicología Americana, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Vuelvo a repetir, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. ¿Cuántos de ustedes han jugado con plastilina alguna vez en su vida, hermanos? Todos. El alfarero con el barro, la cerámica. Cuando alguien moldea, hay 2 actores. El emisor, que son sus manos que moldean la plastilina, las manos del alfarero como nuestro creador, y el receptor, que es la plastilina o el barro. El receptor no tiene elección, porque está recepcionando como barro, como plastilina. Pero elección y decisión, ¿quién lo tiene? El emisor. Entonces, cuando se habla de que no, en la mayoría de las personas la orientación sexual se moldea a una edad temprana, los niños no están decidiendo. Los maestros están decidiendo y los están moldeando a la imagen y semejanza de su perversión. Y así dice que se hace la orientación sexual. Así se hace. Se moldea. Por eso la siguiente pregunta, cuando uno investiga, preguntan, ¿es una elección? Dice, no, no es una elección. Y eso me dijo Huertas, ¿no? En un debate. Dijo, no, señor Rosa, no es una elección. Claro que no es una elección, porque está moldeado, pues. El niño, ¿qué decisión va a tener? ¿Usted acaso decidió hablar español? ¿Cuántos de acá recuerdan haber decidido, mamá, cuando crezca, me vas a enseñar a hablar español? ¿Cuántos han decidido su idioma? Nadie. Fue formado, fue moldeado. Igualito que no fue una decisión, así son las orientaciones sexuales, se moldean. El otro verbo que dice la psicología es se desarrolla. ¿Cómo que se desarrolla? Si yo agarro a alguien de carne y hueso y lo incentivo sexualmente, esa persona se va a desarrollar, se va a pervertir sexualmente. Como dice la Biblia, se va a encender en su lascivia, porque somos de carne y hueso y no somos ángeles. Por eso el enemigo busca sexualizar al ser humano a través de la pornografía, las adicciones, el sexo. Lo amarra y lo tiene esclavo. Lo busca pervertir porque eso se desarrolla y uno se entrega a las pasiones. Y eso es lo que Pablo predicaba, inmoralidades sexuales. Entonces, las orientaciones sexuales, que son 60, ¿cómo se hacen? O se moldea a una edad temprana o se desarrolla. Si uno lo incentiva, lo desarrolla. Entonces, ¿qué ha sucedido en algunos casos? Cuando una vez que se entra en la currícula la identidad de género, y una vez que está en la currícula en la palabra género, ¿qué dicen? Bueno, el niño tiene derecho a construir su propia identidad. ¿Cómo que construir su propia identidad? Sí, porque si este niño usa pantalón y no usa falda, es porque el papá o la iglesia, con sus estereotipos heteronormativos, patriarcales y religiosos, lo han obligado a ponerse pantalón. Así que hay que darle al niño
la libertad para que él mismo elija si se siente más cómodo con el pantalón o con la falda. Entonces al niño en el colegio le dicen, ¿sabes qué? Ponte una falda. Y tú mismo dime, ¿te sientes cómodo o no? Y lo hacen caminar así en faldita a los niños. En Europa, en Estados Unidos, los hacen caminar. Y los niños, jaja, se ríen. ¿Y qué dice la profesora? No se rían, no sean homofóbicos. Sigue caminando. Y el niño sigue caminando. Es normal, dicen. Y eso es lo que significa construye su identidad. Construye su identidad. ¿Me dejo entender, hermanos? Porque esta ideología que dice que el niñito si usa pantalón y usa corbata y usa saco, es porque la visión patriarcal, machista, heteronormativa del movimiento misionero mundial lo ha hecho así. Y eso tiene que cambiar. ¿Y eso por qué? Porque la rebelión del hombre contra Dios y todo lo que él ha establecido es tan profunda, pues. ¿Dios qué dijo? La mujer, cabello largo. Hombre, cabello corto. ¿Así lo dice o no lo dice en su palabra? Pero el hombre que dice no, al revés. Eso es. Dios en su palabra le dio el rol social al hombre. Dijo, tú hombre serás cabeza de tu hogar. Y mujer te someterás a tu hombre. Pero ¿qué dice? No, ¿por qué va a ser cabeza el hombre? ¿No? Igualdad de género, los dos. Los dos son cabeza. La mujer es cabeza, el hombre tiene derecho a ser mantenido por la mujer. Eso es lo que dice la igualdad de género. Entonces la igualdad de género lo que hace, y toda la ideología de género, es una afrenta contra cada uno de los mandatos de Dios. Cada uno. Dios dice esto, yo digo blanco. Él dice negro, yo digo al revés. Eso es la ideología de género. Todo lo que Dios alguna vez dijo que era así, la ideología de género dice nunca fue así. Es así. Entonces, cuando en Europa los niños van al colegio, voy a hablarles del caso de un niño que se llama Tomás. Tomás es un niño que fue adoptado por dos madres lesbianas, dos mamás. Y en el colegio, como le enseñan a construir su identidad, lo vestían con vestidito. Y le decía, yo quiero vestirme así, mamá, como tú. O como tú. Como una mujer, quiero ser como ustedes. Y la madre dijeron, muy bien, hijito, muy bien. Entonces, ¿por qué no te conviertes en una mujer? Ya, pero yo ya soy una mujer en mi mente. No, hijito, vamos a ayudarte. Te vamos a inyectar bloqueadores de hormonas. Y te vamos a inyectar bloqueadores de hormonas femeninas. Y cuando crezcas te vamos a operar para evitarte un trauma. Y eso es lo que hicieron con Tomás. Le inyectaron bloqueadores de hormonas para evitar el desarrollo de su pubertad, el desarrollo de sus hombros, el crecimiento de vello facial, el cambio de voz. Ahí está, tienen 14 años, son sus madres. Ya no se llama Tomás, se llama Tammy. Y no solamente es el caso de un niño. Han habido 2000 cambios de sexo infantil en Inglaterra solo el año 2015. Y en Australia, la semana pasada, por juez, acaban de aprobar que a un niño de 5 años ya no tiene por qué esperar a los 15 para operarse sexualmente su genital. Acaba de ganar un juicio en Australia que a los 5 años le pueden cortar, mutilar y poner una vagina. 5 años. 5 años. Por eso, hermanos, nuestro Dios es amor, pero es justicia. Y lo que están haciendo esos pueblos es llamar el juicio de Dios. Porque esos niños sí son indefensos, pues. Son huérfanos, adoptados. No tienen defensores, más que la iglesia que está muda, ciega y sorda en esos países. Y esa sal ya no saliniza para nada. Y esa luz no alumbra para nada. Y por eso el juicio va a caer con todo el conjunto. Ninguno se va a salvar. Y Dios así ha actuado a lo largo de la historia. A algunos le parecen mis palabras exageradas, pero no es así, hermanos. Esperen y vean. Dios es justo. Pero esta ideología no solamente ha llegado y ha penetrado en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Oceanía. Ahora ha querido penetrar en nuestro continente. Primero quiso entrar a Colombia. No pudo. Volvió a intentar con el Tratado de Paz. No pudo. Salió derrotado. Se fue a México. Y el mismo presidente de México, Peña Nieto, puso el matrimonio homosexual y ahí puso educación sexual. Y tampoco pudo, perdió. Entonces se fueron a Chile. Y en Chile sacaron un cuadernito parecido de educación sexual. Y se levantó la iglesia y el Senado lo archivó. Y ahora, con todas las potestades y principados, se concentran en el Perú. Pero así como fue derrotado en Colombia,
así como fue derrotado en México, así como fue derrotado en Chile, también será derrotado en el Perú. Y será derrotado en el Perú, hermanos y hermanas, porque en el Perú no hay una iglesia que está muerta. En el Perú hay una iglesia que todavía sala, que alumbra, que habla, que marcha, que escribe, que canta. Hermanos, la iglesia de Dios no es un cemento, no es una silla. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo que hace la voluntad del Padre. Yo me pregunto, si Dios, Jesús, hoy en el Perú quisiera batallar, ¿qué boca va a usar si no la suya, hermanos? ¿Qué piernas va a usar para marchar si no las nuestras? ¿Qué Facebook si no el de ustedes? Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es por Él y para Él. Todo. Casa, radio, televisión, amigos, contacto, todo. Si vivimos, vivimos por Él. Y si morimos, morimos por Él. Esto, hermanos, es un desafío. No político únicamente. No social. Esto es una guerra de reino contra reino que se manifiesta en el mundo espiritual. Y de ahí se evidencia en el mundo material, en la política, en los medios. Todas las potestades se quieren infiltrar en el Perú. Por eso no solamente es el Ministerio de Educación, es el Tribunal Constitucional, es la Defensoría del Pueblo, es el Ministerio de la Mujer, es el Congreso de la República, una avalancha de nube negra. Pero la iglesia ya despertó ya. Y está saliendo al encuentro. No está esperando, sale al encuentro. Una vez, 2 veces, 3 veces. Las 24 regiones salimos al encuentro. Porque nosotros no podemos permitir que esto suceda. Hay otros países que toman la ideología de género con orgullo. Y le dicen, no, esto es el progreso del ser humano. Que ya está fuera de la superstición, fuera de las taras de la religión, dice. Y saben que esta rebelión es tan descarada que la portada oficial del National Geographic de enero de los Estados Unidos es esta, hermanos. ¿Y saben qué dice? La revolución del género. Es un niño que lo han vestido de mujer, rosado, con pelo largo. ¿Y saben qué dice este niño abajo? Dice, lo mejor de ser una niña, en su mente, es que ya no tengo que pretender ser un niño físicamente. Y lo proyectan en portada del National Geographic como si fuera gran cosa. Todavía es una edición especial. La revolución del género. Es la prédica de este siglo. Esto tiene como meta y enfoque la mente y el corazón, no de ellos, de sus hijos y de sus hijas. Y encima lo hacen con sus impuestos. Porque esta ideología avasalla y se impone y se impone. Por eso, hermanos, no podemos titubear, no podemos confundirnos, no podemos pensarlo 2 veces. Tenemos que armarnos de valor, con claridad en el Señor y obedecer. Eso no es fácil, hermanos. Hay muchos partidos, hay intereses, pero el cristiano discierne. Discierne más allá de toda la bulla que quiere distraer. Discierne de la ausencia de estas marchas en los medios de comunicaciones masivos. Se da cuenta que están tomados, los medios, los poderes están tomados. Se da cuenta ya. Y por eso entra a la batalla. Pero entramos confiados que Cristo nos va a dar la victoria. Hermanos, nosotros hacemos una parte. El hombre propone, Dios dispone. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey, o la mente del rey, dice otras traducciones, está en la mano de Dios como aguas del río, que Dios lo inclina a donde Él quiere. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Que Dios es soberano. Sobre toda potestad, Dios es soberano. Dios permite a veces, Dios castiga, Dios prueba a las naciones, al colectivo, a las personas, a su iglesia, para ver si está dormida o está despierta. Esa es su palabra de Dios. Proverbios 21:1. Él lo inclina a todo lo que Él quiera, dice el corazón del rey. Dios endureció el corazón del faraón. Y lo endureció también para probar la fe de su pueblo.
No fue fácil, si no Moisés a la primera lo hubiera hecho. Deja a mi pueblo ir, muchas gracias, Dios me dijo, chao. Ni con una plaga, ni con dos, ni con tres. 10 plagas. Pero estaba probando también la fidelidad de su pueblo. Yo creo que estas ideologías que han existido a lo largo de la historia, el fascismo, el comunismo, la ideología de género, son afrentas que vienen desde el mismo infierno para confundir a la población humana. Y cuando la iglesia ha reaccionado rápido, se lo ha detenido rápidamente. Y cuando la iglesia ha estado distraída, han tomado décadas para hacerlo. Nosotros creemos y esperamos ser una iglesia en el Perú viva, capaz de ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Porque nosotros no somos una organización, una institución, somos un organismo vivo, un cuerpo. Cuando meten preso a un pastor en Suecia, ¿ustedes se alegran? ¿Les es indiferente o les duele? ¿Por qué? Si está en Suecia. Porque somos un cuerpo. Cuando meten preso a un padre de familia en Boston, Massachusetts, porque se queja que a su hijo le ponen falda en el nido, y él no lo ha mandado a su hijo al nido para que le pongan falda, sino para educarlo, nosotros nos alegramos, nos da igual o nos entristece el corazón. Cuando un camarógrafo lo meten preso porque se niega a tomar fotos de un matrimonio gay con besos y orgías, ¿nos es indiferente o nos duele? Nos duele. Y cuando en Colombia la iglesia sale y gana y vence a todos los principados y potestades unidas, ¿nos alegramos? Por supuesto, porque somos un organismo. Dios pone a prueba a su iglesia en todo el mundo. Y ahora le tocó en la época al Perú. Le tocó una vez más al Perú. Y por eso, hermanos, tenemos que estar cimentados no en un político, no en un congresista, no en una denominación. Tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo, para que cuando venga esta marea con todas las olas, nosotros no seremos arrastrados, porque no estamos fundados en la arena, sino en la roca eterna. Nosotros como iglesia tenemos que sobrepasar este desafío, y tenemos que hacerlo con hidalguía, confiados en la promesa que Dios nos ha dado. Gracias que Él nos dio la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin, y no fue un hombre o un político o un grupo, fue el mismo creador. ¿Qué dice el doctor Francis Collins? Ese es algo bastante interesante. Antes les expliqué que la orientación sexual es una atracción, ¿no? Y él lo explica con mayor claridad. Lo que dice que la orientación sexual puede tener influencia genética, pero no viene incrustada en el ADN, o sea, no es predeterminada. Y dice que si está asociado es mediante predisposición, más no predeterminación. Le explico. Si yo tengo padre y madre diabéticos, yo podría ser propenso a desarrollar la diabetes, pero no nazco diabético. Y dice que en algunos casos muy extremos puede ser que algunas personas nazcan con predisposición a desarrollar la homosexualidad, pero eso en su máxima potencia es solamente el 20% de la carga genética. O sea, no es lo suficiente como para justificar que uno nació así. La carga genética de la agresividad, por ejemplo, en el carácter, es de 40%. O sea, es más probable que uno sea agresivo que sea gay. Por eso él dice, nadie nace homosexual. Nadie viene predeterminado homosexual. El otro es el doctor Simon Levi, que lo han citado tantas veces para decir que uno nace gay. Y él mismo ha dicho, no he podido probar que la homosexualidad sea genética o encontrar una causa genética para ser gay. Él mismo. Más increíble aún, la doctora Lisa Diamond, que es directora de la Asociación Americana de Psicología, investigadora, ha dicho que la orientación sexual es fluida, o sea, uno puede cambiar. La homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad es fluida. Más aún, el director de psiquiatría de la Johns Hopkins, Paul McHugh, y Lawrence Mayer, que fue el pionero en los hospitales de cambio de sexo, ahora se ha arrepentido. Y entre los dos psiquiatras han hecho un estudio que salió en septiembre diciendo, nadie nace homosexual, nos confundimos, por favor, nunca más vuelvan a hacer esto, ese es un trastorno mental. Y han sacado un informe recién publicado, científico, el más reciente estudio para desmontar la ideología genética. Y ya salió en la revista Impacto Evangelístico, hermano. Hay que leerlo ahí está. Pero lo que le voy a mostrar en la siguiente diapositiva no es de un psiquiatra nacional o internacional, pero es la opinión más importante, así que hay que tomar nota. Jesús. Hermanos, nuestro creador también opina sobre la materia.
Y su opinión es eterna. Su opinión sigue siendo vigente. Su opinión nunca pasará. Y él entra a la escena hoy con una pregunta. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Como que me dice Cristian, pero ¿por qué tanta discusión? ¿Qué pasa? ¿No han leído? Hombre y mujer. ¿No está en mi propia naturaleza ya establecido X, Y, X, X es incambiable? ¿No lo han leído esto antes? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahí está. Dios lo estableció así, la familia, como un elemento natural. ¿Para qué? Para que el hombre no lo pueda cambiar. La única forma de establecer una familia es la unión de un hombre y una mujer que se reproducen, padre, madre, hijos. Es la única variable en la especie humana. Eso Dios no lo puso en unas tablas de roca o lo puso en la tradición oral, lo puso en la misma naturaleza humana, en la mismísima de la especie humana, en la biología. Hombre y mujer se unen, reproducen, padre, madre, hijo, familia. Y saben que por esta razón el derecho internacional lo único que hace es reconocer. El derecho internacional no define lo que es la familia, ni siquiera lo redefine porque no es su rol. Simplemente lo reconoce. ¿Y qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La familia es el elemento natural. No dice es una construcción social o es una construcción cultural, porque la familia no se crea culturalmente. O sea, yo no puedo decir, ya tráigame un niño, 3 mujeres y 2 hombres, ya esta es mi familia. No, porque ese niño tiene papá y mamá. Yo tengo papá y mamá. Esa es la familia natural. Lo demás puede ser mis alucinaciones, mis deseos, mis anhelos, pero lo otro no puede modificar lo que ya está establecido por naturaleza. Ese niño ya tiene un padre y una madre, esa es su familia. ¿Te gusta o no te gusta? Básico. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, también establece a la familia como elemento natural. Lo reconoce. Cuando le digan, hermana, es cuestión de derechos civiles, muéstrele el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo vuelve a recalcar. La familia es el elemento natural. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer. Pero aún mejor que todos esos del derecho internacional, más explícito aún, fue la Constitución Política del Perú, que dice así, en la línea 3 dice, también protegen a la familia y promueven el matrimonio. Pero en la Constitución del Perú le clavamos el verbo, reconoce a estos últimos como institutos naturales. Le clavamos ese verbo para que no digan que lo hemos definido así, sino simplemente lo hemos reconocido. La familia ya fue establecida así por nuestro Creador en la propia naturaleza. Lo demás, ¿qué es? Adulterio. Lo demás, ¿qué es? Desviaciones. Lo demás, ¿qué es? Apasionamientos. Lo demás son visiones que ven al ser humano como un medio de realización y no como un fin que hay que respetar. Ven al niño huérfano ya no con el interés superior para que recupere a su padre, a su madre, que fue lo que perdió, sino que ahora lo ven como un medio de realización, como quien va a Wong o Metro y compra un pan, así dice, ya, yo quiero un niño. Este niño o esta niña va a formar mi ilusión de familia. Y esa forma de desvalorizar al ser humano, de verlo como un medio, como una cifra, como un paquete, eso viene del mismo diablo. Porque Dios nos enseña a amar, a valorizar a todo ser humano, y solamente con ese enfoque es que el Estado puede estar al servicio del ser humano. Pero cuando uno deja este enfoque, el enfoque que Dios nos da, y se entrega a sus pasiones, ya ni el ser humano tiene valor, ya es un medio. Los que han nacido discapacitados, mejor mátenlos. Los que están muy ancianos, ya apliquen una inyección. Los que son de otra raza, no van a malograrlo, no, eugenesia, eutanasia, aborto. Esas visiones, hermanos, vienen cuando el hombre se aleja de Dios y pierde el amor de su corazón, se enfría en su corazón el amor, pierde la piedad y odia al ser humano, lo desvaloriza. Por eso, hace poco el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es la Corte de Europa, dijo con 47 jueces que no existe el derecho al matrimonio homosexual. 47 jueces. No hay. Porque las características de la homosexualidad
no califican el estándar para ser una comunidad especial, como la gente negra o las mujeres que tienen características inmutables, inherentes. La homosexualidad es psicológica, una atracción, y eso no te genera derechos. 47 jueces, recién este año, la Corte de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Ahora vayamos a la currícula para terminar. En la currícula, en la página 16 está enfoque de igualdad de género, y ahí habla todas las personas. Cuando habla de todas las personas se refiere hombre y mujer, porque son las únicas posibles identidades, ¿no? Todas las personas. Y después dice, independientemente de su identidad de género. ¿Para qué tiene que hablar de la identidad de género? Ya ahí nos clavaron la ideología. Y después más abajo dice, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su, otra vez, identidad. Eso no tiene por qué estar en el currículum. En la página 22 dice, competencias, construye su identidad. Capacidades de construir tu identidad. O sea, primero dicen al niño, lo primero que vamos a hacer es le vamos a decir que él puede ser bisexual, lo que quiera. Y una vez que lo ha construido, como resultado, ¿qué dice? Capacidades, vive su sexualidad plena y responsablemente. O sea, ahí está clarísimo, lo están sexualizando a su hijo. Le van a construir su identidad para que pueda vivir su sexualidad plena. Por favor, ¿quién le autorizó al Estado decidir por la actividad sexual de sus hijos e hijas? Esa visión solamente nace de quienes tienen la mente entenebrecida. Han olvidado que no son sus hijos, que los hijos de los peruanos son de sus padres y que son los padres quienes tienen el derecho superior de velar por su educación. Han olvidado que esos hijos no son de propiedad del gobierno ni del Estado, que nunca lo fueron, que no lo son ni lo serán, que es responsabilidad de los padres y que los padres tienen la primera y la última palabra. Pero cuando uno está entenebrecido con esas ideas, ¿qué dice? No, yo hago como quiero, yo hago como me gusta, yo hago como me parece, yo, y sigue avanzando el mal, hasta que la iglesia dice, no, Señor, así no es, hasta aquí nomás, con mis hijos no te metas. Y es ahí, hermanos, donde la iglesia despierta, pelea por sus hijos, y no solamente terminamos peleando por nuestros hijos, sino por todos los hijos del Perú, y comienza a purgar el Estado de todas estas ideologías nocivas que tanto daño han hecho. Estas ideologías viven subvencionadas con la plata de ustedes. Le pagan millones de dólares al mes a todos los canales. Por eso nunca salimos. ¿Y por qué? Porque no nos involucramos. Y no nos involucramos, ¿por qué? Porque a veces no hay interés. Pero cuando nosotros amamos al prójimo y cumplimos su palabra, actuamos. Y tenemos que actuar siempre. No podemos dudar en estas cosas, hermanos. No nos podemos dejar confundir. La ideología de género tiene que salir. Ahora, acá les doy unas claves para que lo anoten cuando se quieran defender en sus colegios. Todo. ¿Quién dice que el interés superior del niño es responsabilidad de los padres? ¿Quién? Clarísimo. La Declaración de los Derechos del Niño. Dice en su principio 7, en la parte intermedia, dice, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. O sea, el Ministerio de Educación, que tiene esta responsabilidad de educarlos, debe tener el interés superior del niño como principio rector para hacer el currículo. Pero esa responsabilidad incumbe, en primer término, no al ministro ni al presidente, sino a sus padres. Ahí está clarísimo. Nunca fue competencia de ningún gobierno y nunca lo será. La Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 3.1, dice lo mismo. En todas las medidas concernientes a los niños de instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, congresos, ¿no? Una consideración primordial se atendrá al interés superior del niño. ¿Y quién interpreta ese interés superior? Sus padres. La Constitución Política del Perú, el artículo 13, dice, en la segunda parte, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y, segundo, lo más importante, de participar en el proceso educativo. La Constitución Política del Perú, el artículo 15, dice, el educando, o sea, el niño que se le educa, tiene derecho a una formación que respete su identidad, o dice construya su identidad.
No dice construye, dice respete su identidad. No hay nada que construirle a nuestros hijos e hijas. Tienen que respetarlo nomás. Ahí están todos los lugares donde se ha infiltrado la ideología en el Perú, en el TC, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación. Y acá está la iglesia viva del Señor que ha marchado. El Movimiento Misionero Mundial, la primera marcha de todos, un martes en junio del 2011. Y la iglesia de Dios ha seguido marchando, y su verdad ha seguido marchando, y seguirá marchando por los siglos de los siglos. Porque es la iglesia del Señor, hermanos. No es la iglesia de uno, es la iglesia del Señor. Jehová va como poderoso gigante. Ahí está el movimiento, listo para batallar. Y ahí está, ya en plena acción, testimonio vivo para el Perú y el mundo. Toda la iglesia del Señor unida. Y cuando el mal se levanta también, porque confunde y engaña, ¿no? Y hace pretender que son muchos, salen con sus 10.000 firmas y dicen, acá están los peruanos, exigimos. Y después Dios también saca sus armas y saca 1.000.000 de firmas. Hermanos y hermanas, termino dándoles solamente para que reflexionen un ejemplo de lo que acaba de pasar en nuestro país vecino, solamente para que lo piensen, hermanos, y para que recuerden que quien va delante de nosotros va como poderoso gigante. Les digo lo siguiente para que lo reflexionen hoy en la tarde, mañana. En Colombia, cuando vino toda esta potestad y se infiltró la ideología de género, nadie en el Congreso quería hablar, nadie en el Senado quería hablar, nadie en Bogotá quería hablar, ninguna institución evangélica quiso hablar, como colectivo, como CONEP, UNICEF, nadie. Los medios, nadie, todos dormidos. Pero como Dios es soberano, en Santander, que es como por decir ahora, ¿no? Ucayali, ¿no? En Bucaramanga, que es un pueblito más chiquito, dentro, no de los 4 distritos que están alrededor de Pucallpa, sino esos que tienes que ir en canoa 20 horas, así, en Bucaramanga, ¿no? Chiquito. Ayer estuve en Pucallpa, maravilloso. Estuve exponiendo ahí en la universidad. Pero les digo solamente para analogía, para que comparen, ¿no? Una diputada, que es el equivalente a un concejal, mujer, 25 años, se levantó y comenzó a anunciar la ideología de género que se había metido en el currículo. Y en Bogotá, la capital, las denominaciones grandes, ¿no? Los grandes colectivos dijeron, desautorizamos esa voz, no representa la voz evangélica, no es ni pastora ni nada. Le quitaron el piso. Pero esta persona luchó con coraje porque detrás y delante de ella iba el grande, el verdadero. Y venció al inicio. La ministra Parodi tuvo que renunciar, el presidente se comprometió. Pero como el enemigo cuando es derrotado no se va como un gato a dormir, sino que sigue como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscaba pues la revancha, ¿no? Y en esta revancha se quiso desquitar con todo, pues, de esta humillación. Y faltando solamente días para la firma, para el referéndum, del proceso de paz entre el Estado de Colombia y las FARC, solamente a días nomás, infiltran la ideología de género en más de 40 páginas. Y para eso, el sí tenía 68% de aprobación. El no, un 30%, indecisos 2%. Para eso el sí ya tenía la visita, ya había venido a Colombia el secretario general de las Naciones Unidas a darle las felicitaciones porque el sí iba a ganar. Para ese momento, el rey de España había venido para dar una vez más su felicitación y cumplir su cuota, ¿no? De arrodillarse, todas las potestades convocadas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio su mensaje: felicito el proceso de paz de Colombia, adelante. Cuba, todos los países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, todos los presidentes fueron vestidos de blanco, ¿no? Felicitar. Hasta el Papa felicitó el sí. Todos los medios de comunicación nacional e internacional apoyaban el sí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, apoyaban el sí.
los más de 40 carteles del narcotráfico en Colombia, con toda la plata que tenían, apoyaban el sí. En otras palabras, hermanos y hermanas, todos los principados y todas las potestades posibles de esta tierra, nacional e internacional, formal e informal, para imponer esta ideología. Pero ni aún con todo eso pudieron prevalecer por encima de la iglesia del Señor. Y Él no ganó, ganamos nosotros. Y no se lo dejamos, aún con todo lo que tenían. Porque quien está con nosotros es aún más poderoso que el secretario general de la ONU, que el presidente de Estados Unidos, que el Consejo de Europa, que todos los presidentes de Latinoamérica, que las FARC, que todo el narcotráfico, que todos los medios nacionales. Más poderoso que todo es nuestro Señor, hermanos. Y Dios, para vencer, no requirió a una persona con doctorado, no requirió a un doctor, a un ejército, no requirió a 40 iglesias denominacionales, me refiero. Solamente un corazón dispuesto, una persona, hermanos, una, que dijo: yo obedeceré, mi casa y yo serviremos al Señor. Y salió. Y eso es lo que Dios necesita en el Perú, hermano. Que usted y yo estemos comprometidos sinceramente de corazón. Y si Dios es quien escudriña nuestros corazones, a quien nosotros no podemos engañar, a quien nosotros no podemos decir: sí, yo voy, marcho todo, pero en mi corazón ni me importa. A quien no le podemos engañar es a nuestro Creador. Y Dios nos va a juzgar según nuestro corazón. Y si Dios encuentra en nosotros un corazón sincero, genuino, transparente, que busca, anhela hacer su voluntad, Dios no va a fallar en su promesa. Y Él estará como Él ha prometido todos los días hasta el fin. Que Dios nos bendiga, hermanos. Preguntas. Hermanos, hermanas, preguntas, por favor. Todas las preguntas que tengan. Este es el momento para poder disipar cualquier duda, interrogante. No tengamos vergüenza, hermanas y hermanos, de preguntar. Por el momento hay dos cosas. Uno, yo ya he dejado el PowerPoint con una hermana acá, que le puede hacer llegar a todos sus correos, este mismo. Pero también por el momento hay esta página web, conafam.pe, el Facebook y el Twitter. Y esta página solamente se dedica a filtrar noticias pro vida, pro familia, contra ideología de género de todo el mundo, de todo, internacional y nacional. Todos los días subimos 5 noticias o 6 noticias de todo el mundo. Acá van a encontrar un banco de información, pero eso es temporal. ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Quiero hacer una consulta. Siempre se decía que aquellas personas homosexuales habían tenido pues un trauma de niños, que habían sido abusados. La pregunta mía es, ¿no necesariamente tiene que ser así ahora para que ellos sean homosexuales? Buena pregunta. Como dice la psicología, hay dos maneras de desarrollar la homosexualidad. Uno, se moldea a una temprana edad. Y se puede moldear con una experiencia, con incentivándolo, con un shock, con pervertirlo, ¿no? O también se puede hacer desarrollándolo, incentivándolo, ¿no? O sea, si un hombre o una mujer pues se involucra sexualmente y se entrega a sus pasiones, va a terminar pues pervertida o pervertido, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser abusado, a veces sí, pero hay muchas formas, ¿no? Por eso hay que instruir al niño en su camino, para que aún cuando sea grande no se apartare de él, ¿no? Al fondo había una pregunta, hermano. Sí. Le escucho. Ahí están, hay dos. Y allá también después. Yo estoy estudiando también y estoy terminando ya una carrera técnica. Y donde me estaba formando, siempre decían que una persona nace homosexual cuando tiene más hormonas masculinas o tiene menos hormonas femeninas. ¿Será verdad eso? Claro, eso es lo que decían antes. Decían. Pero eso ya fue desmontado ya. O sea, quienes hablaban de esa teoría, que era el doctor Dinheimer, del gen XQ28, ya se ha rectificado ya. Otra pregunta, hermanos, hermanas. Ahora, solamente para recordarle al chico atrás, acuérdate que la homosexualidad ahora, que es considerada una atracción, es psicológica, no física.
O sea, físicamente uno nace hombre o mujer, ¿no? No nace homosexual, físicamente. Psicológicamente, la psicología se desarrolla, se moldea. No se nace predeterminadamente, ¿no? O sea, no es genético. Hermano, ahí hay otra pregunta. Le escucho, hermano. Dios le bendiga. Disculpen. Conforme a lo que usted está hablando sobre la ideología de género, cada uno de los que se está dando los acontecimientos tienen etapas. Hace unos, no me acuerdo el tiempo, yo escuché una conferencia de usted que hablaba sobre el nivel de educación que se está dando, de lo que habían metido por debajo, lo que era la creencia de la orientación sexual. Claro. Primero querían aprobar lo que era la unión civil, claro, con el fin de que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Después de eso, querían también meter por debajo lo que es ahora la ideología de género, pero con el fin que cuando lo acepten, las personas indicadas que den esa orientación sexual a los niños, adolescentes, sean personas homosexuales, con el fin de poder cambiarles, o sea, la identidad y haciéndole creer que no son, digamos, no son hombrecitos, sino son mujeres dentro de ellos. Claro, o que pueden serlo. O que pueden serlo. Yo quiero saber si ese tipo de plan o de etapa se quiere concluir o están poniendo, lo están enmascarando con Claro. otra forma. Obviamente en el Perú todavía no han puesto nada de eso, pero ya han puesto el cimiento. El cimiento, que es la fundación, es infiltrar en la currícula un término más que simplemente el sexo hombre-mujer. Y ese término que ya han metido es la identidad de género. Sin explicarlo, pero ya lo metieron, para que después lo expliquen, ¿no? Ahora, en otros países, lo que dice el hermano ha pasado. Por ejemplo, el colegio invita a un transgénero, o invita a un drag queen, o un homosexual, y le dice a los niños, niños, miren, él es un transgénero, no muerde, déjenlo ser así. Y los niños así se van moldeando mentalmente, ¿no? Entonces, esas cosas pueden suceder. Hermana, otra pregunta. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos tratar con un niño, por ejemplo, que pueda ser homosexual? ¿Y cómo podemos explicarle a él que no es homosexual, sino que es un niño? Muy buena pregunta. Primero que todo, hermanas y hermanos, tenemos que sacarnos de la mente la noción de que existen seres homosexuales. No existen. No existe comunidad LGTBI, no existe. Eso es terminología de la ideología de género, no existen. Propiamente hablando, lo único que existen son hombres con atracciones homosexuales o mujeres con atracciones lésbicas o con cualquier tipo de otra atracción. Pero no existe otro ser más que hombre o mujer. O sea, hombre con atracciones tal, ¿no? Bisexual, homosexual, o mujer con atracciones tal o cual. ¿Qué es lo que esta ideología quiere hacer? Esta ideología quiere que no solamente ellos creerse que nacieron así, gay, homosexual, sino quieren que se les reconozca así como su identidad, y encima quieren que tú te dirijas a ellos como si fueran otra especie humana, otro tipo, otro ser. Y nosotros no podemos caer en ese juego, porque si caemos en ese juego ya hemos caído pues a su ideología. Lo que se tiene que hacer en el caso específico de la hermana es decirle, mira, alumno tal, tú eres un niño hombre, tú tienes tu aparato reproductor, tú eres hombre. Ahora, ¿por qué tienes estas atracciones hacia otros hombres? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te tocó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? Y así se va descubriendo. ¿Cómo? Porque no es natural que un niño agarre y tenga atracción homosexual. Cuando alguien tiene este tipo de iniciaciones sexuales muy temprana edad, pues obviamente comienza pues a sexualizarse, ¿no? Pero se tiene que conocer por qué, hablar con sus padres, averiguar, porque no existe un niño homosexual. Lo que existe es un niño que puede tener atracciones homosexuales. Y la pregunta es, ¿y por qué ese niño está tan sexualizado de niño? ¿Cómo así tiene ya atracciones? ¿Cómo así? Puede ser su entorno, su familia, los medios de comunicación, pornografía. Pueden ser muchas cosas que lo van desarrollando, incentivando, ¿no? Haciéndole pues perder el control, apasionarse sexualmente a una edad muy temprana. Pero no es que ese niño sea homosexual. No podemos caer en esa disyuntiva, ¿no? Una vez en un debate en Estados Unidos,
Yo estaba mirando en la televisión y era pues un pastor, ¿no? Y estaba debatiendo con un transexual. El transexual se llamaba Michelle, pero antes se llamaba Michael, ¿no? Entonces le dice el medio de comunicación: pastor, ¿pero usted qué le va a decir a Michelle? ¿Que Dios no le ama? Y el pastor le dice: no, no es Michelle, es Michael. Y yo le digo: Michael, aun cuando tú te hayas vestido de mujer, Dios te sigue amando, Michael. Y la otra dice: yo no soy Michael, dime Michelle. Y el pastor dijo: yo no puedo ser cómplice de tu mentira. Si el Estado te miente, si el medio de comunicación acá también te miente, yo como representante de Cristo te tengo que decir la verdad. Tú eres Michael y eres un hombre. Y a pesar que tienes esta confusión temporal, Cristo te ama y te quiere. O sea que fue un escándalo, pues, ¿no? Fue un escándalo en los medios. ¿Cómo se le ocurre? Pero a la luz de la palabra, cumplió con decir la verdad. Y nosotros en ese sentido tenemos que decir la verdad. Cueste lo que cueste. Nos insulten, nos digan lo que nos digan, tenemos que decir la verdad. ¿Cómo tú le vas a mirar ante el trono del Dios perfecto y te pregunta: ¿y qué hiciste con Michelle? Y le digas: no, bueno, no le quise ofender al Señor, le tuve que decir Michelle, seguirle el juego. ¿Y que no le hablaste de mí, de mi amor? ¿No le hablaste de mi palabra? No, es que me iban a decir homofóbico. ¿Tú vives para el hombre? ¿Me has negado delante de los hombres? Muy bien, yo te negaré delante del Padre. Así es, hermanos. Porque cuando uno es cristiano, o lo es o no lo es, pues. No puede ser un cristiano que es cristiano, pero cuando va a los medios de comunicación saca su ropa de cristiano. Y ahí cuando sale otra vez se pone ropa, va al colegio, se lo vuelve a sacar. Va al trabajo, no, hermanos, somos cristianos en todo momento. Nos distinguimos por decir la verdad, con amor, pero decir la verdad con amor. Dios le bendiga, hermano Cristian. Quisiera hacer una pregunta con respecto a los bloqueadores de hormonas. Habló usted, ¿no? Así ¿Eso lo eligen los padres o los niños? Y la otra pregunta era si un niño sabe de esto, a la edad de 10 años, ¿podría aumentar, ya un niño que es homosexual, podría aumentar que sea más homosexual esto? No, claro, lo que hacen los bloqueadores de hormonas es evita que las hormonas masculinas desarrollen y las hormonas femeninas le inyectan para que comience a desarrollar senos, ¿no? Comienzan a inyectarle cosas femeninas para que, mejor dicho, acelerar su transición. Y ya cuando tiene 13, 14 lo operan, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Muchos de esos niños operados terminan suicidándose. Porque obviamente ellos ni sabían, pues 5 años un niño es inimputable. ¿Qué va a saber? No sabe. Y muchos se han terminado suicidando, ¿no? Por eso el niño debe ser respetado, no debe ser construido. Su identidad se tiene que respetar, no construir. La identidad se le enseña a desarrollar, mas no construir. Uno desarrolla lo que es, pero uno construye lo que no es. Ahí, en esas palabritas, está todo el engaño. Hermana, bendiciones. Dios le bendiga a los siervos de Dios. Dios le bendiga, hermano Cristian. Mi pregunta va, aquí estamos maestros de escuela dominical, hermanos que se van a encargar de preparar a otros maestros. ¿Cómo debemos preparar a nuestros niños de las iglesias para enfrentar toda esa ideología de género desde las escuelas dominicales? Porque las escuelas cristianas albergan una población mínima de toda la población de niños que nosotros tenemos en las iglesias. Entonces, definitivamente, cuando ellos lleguen al colegio en marzo, van a enfrentarse de todas maneras a una situación, porque hay muchos profesores del Ministerio de Educación que están de acuerdo con esto y dicen: no hay nada, en el currículum no hay nada, y de todas maneras van a tratar de aprovechar que están en las aulas para sembrarles el veneno. Entonces nosotros como maestro de escuela dominical, desde ahora, ¿cómo le tenemos que enseñar a ellos a prevenir, a estar preparados para presentar defensa? Muy buena pregunta, hermana. Yo creo que la mejor prevención, o lo mejor que se puede hacer, ya está escrito, ¿no? En la Biblia. Hay que instruir al niño en su camino y hay que enseñarle lo que la Biblia dice: hombre y mujer los creó. Nosotros podremos ganar, quizás, es probable que ganemos y evitemos que se implante en la currícula, pero va a estar en los medios de comunicación, va a estar en su internet, en la pornografía. O sea, el mal no se puede eliminar, es inevitable. Sea en un currículo, sea en la pornografía, o en la internet, o en la tele, o en el barrio, o donde sea, el mal va a estar presente. ¿Qué hacer? No vas a hacer una receta para cada mal, ¿no? La receta es única, la palabra de Dios. Hay que cimentarnos en la palabra de Dios. Y hay que decirle: esto que escrito está es del Creador, es inmutable.
La ciencia solamente da fe de lo que acá está. Profesora, ¿y el género? Esos son construcciones sociales, conceptos sociales que el hombre ha diseñado para reemplazar lo que aquí está. Entonces se contrasta entre lo que la palabra de Dios dice y su autoridad y lo que el hombre cree, un concepto social, que es el género. Y así se le va quitando valor, pues. ¿Por qué? Porque ellos lo presentan como si fuera la verdad. Lo presentan porque están convencidos dogmáticamente, pues están fanáticos. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores, ¿o sí? No se puede. Porque ¿qué pasa si uno tiene dos amos? Odia a uno y ama al otro. De la misma forma, uno no puede estar sujeto a dos autoridades. O estamos sujetos a la palabra, o estamos sujetos a la filosofía de este mundo. Por eso Pablo bien claramente dijo, no os amoldéis a este mundo. No os dejéis amoldar a este mundo, ni a sus modos, ni a sus formas, sino que seamos renovados en él. Hermana. Dios le bendiga a los siervos. Dios le bendiga, hermano. Hermano. Mi pregunta es, nosotros como maestros, en muchas oportunidades, de repente, podemos saber de un niño que ya fue violado, que llega este caso a nosotros. ¿Cómo más podemos ayudar a ese niño y a los padres, habiendo ya haberles hablado del amor de Dios y habiéndoles ya inculcado que busquen de Dios? Y cuando mamá y papá de repente muy pocas veces vienen, pero el niño ya fue violado, ¿cómo más se les puede ayudar a ambos, al niño y a los padres? Pues en este caso a la mamá, porque es madre soltera. Bueno, es triste cuando estas cosas suceden, ¿no? Es muy triste porque a un niño se le arrebata su inocencia y esa experiencia lo inicia sexualmente, ¿no? Al niño. Pero yo creo que en esas situaciones uno tiene que aún más expresar el amor de Dios y aún más ayudarles a superar ese trauma y aún más a decirle que eso no lo desvaloriza. ¿Qué sucede? Cuando una persona es violada, hombre o mujer, en contra de su voluntad, se siente desvalorizado, siente que vale menos. Dice, he valido menos porque nadie me respetó, me han violado. Y como siente que vale menos, no respeta su propio cuerpo y comienza a entregarse para tratar de recuperar ese valor que se le fue arrebatado. Pero ahí es donde entra la verdad con amor, a decirle, no, tú vales. Lo que te pasó fue injusto, pero tú vales. Tu valor es absoluto. Esto va a pasar, pero tú vales. Cuida tu cuerpo, que es el templo del Señor. Cuídalo. Tú vales. Hay que pelear para que esas experiencias no desvaloricen al niño. Sino hay que hacer todo lo posible para volver a valorizarlo. Decirle que esa experiencia no cambia su valor en absoluto. Sigue valiendo igual que antes, porque ese valor Dios lo puso a su imagen y semejanza en él, no el hombre, no la circunstancia. Dios le bendiga, hermano Cristian. Bendiciones, hermano. A todos los pastores también. La verdad que me siento muy edificada con la exposición y gracias, se me ha abierto mucho el entendimiento también. Pero una preocupación, porque en alguna ocasión yo escuché una expresión de un creyente que repelía un poco a los homosexuales. Entonces, de repente explicar al pueblo cristiano de que nosotros no somos homofóbicos, ¿verdad? Claro, para acercarnos con la predicación claro. Y saber que son almas que también Dios los va a salvar, ¿no? Claro. Bueno, esa es la pregunta. Muy buena, muy buen comentario y pregunta, ¿no? Hermanos y hermanas, miren, el diablo es un mentiroso, es un embustero, es un engañador. Y lo que hace es, le dice a la persona, ¿sabes qué? Tú vales porque eres homosexual. Y si nadie acepta tu homosexualidad, te odian. Y así le hacen creer, ¿no? Le hacen creer que como no aceptan su homosexualidad, lo odian porque le han hecho creer que es homosexual. ¿Cómo refutar esta gran mentira? No es fácil. Primero que todo, la única visión que valoriza al ser humano es la cristiana. Recuerden, porque la visión cristiana dice que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, hombre y mujer. Y que ese valor del ser humano es inherente, innato y es invariable. Siempre va a valer. Es un valor absoluto y universal. Ese valor absoluto y universal solamente lo da una visión cristiana. Entonces, ¿qué se le dice al homosexual? Se le dice, mira X persona, tu nombre, ¿no? Tú vales no por tu atracción. Tú vales porque Dios te hizo a su imagen y su semejanza. Tú eres un hombre que Dios te ha creado con valor.
esa persona se va a enojar y va a decir, no, no soy hombre. Y tú le tienes que decir, no confundas tu atracción con tu identidad. Y se le tiene que ayudar a la persona a diferenciar su atracción de su ser. Porque lo que el diablo ha hecho es hacerle creer que su atracción es su ser. Y no es así. Pero hay que hablarle con amor. Tampoco hay que caer al otro extremo, de no decir nada. Nosotros no nos enfrentamos al homosexual porque el homosexual como ser no existe. Nosotros nos enfrentamos a la homosexualidad. ¿Y por qué a la homosexualidad? Porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque el pecado es nocivo para el mismo hombre. Es nocivo la homosexualidad. Físicamente, en la salud es nocivo. Y como es nocivo, nuestro Padre Celestial que nos ama nos dice, por ahí no. Ese no es el camino. Es pecado. Es abominación. Dios nos da con claridad su mensaje porque nos ama. Si no nos amara, dijeran, vive tu sexualidad plena. Pero Dios no. Dios nos dice con claridad, hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y le dice, no adulterarás. Dios, que es todo perfecto y todopoderoso, tiene razones por las cuales los dice, ¿no? Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer y creer en su palabra. Y así vamos a verdaderamente progresar como Dios lo establece. Muchas gracias.